Gracias por la información. Y ahora sí, querido Juan María, ya te recuperamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Con el gusto de saludarte, pero esa carita que tenías hace un minuto, de verdad, es que con las cifras que acaban de presentarnos, mi querida Magda, ¿hacia dónde vamos? Menos del 1% de la inversión en seguridad pública, entre 160,000 millones para el ejército y 40,000 millones para todo el país. ¿Qué es esto, mi querida Magda? Es un dato que resulta verdaderamente abrumador, Juan María, y que de pronto por eso entendemos por qué estamos como estamos, ¿no? Estrategias que de pronto han fallado, la poca inversión que tienen las corporaciones de seguridad, la poca inversión que se hace al mismo tiempo en el combate a la impunidad, que lo hemos hablado en muchas ocasiones. Mira, te invito a que revises las cifras y los datos que tiene México Evalúa en torno a la impartición de justicia. Recientemente lo publicaron y los datos son brutales porque se invierte muy poco en las fiscalías y por eso entiendes. Entonces, ¿por qué el lampón, por qué el delincuente hace lo que hace? ¿No? Le vale. Y seguimos viendo el pasado de un sujeto que dijo que al día siguiente de que tomara posesión como presidente de la República cambiaría el país. Ah, no, 4 años después sigue siendo responsabilidad de los gobiernos pasados. ¿Cuándo va a asumir? En el momento en que ya se vaya, pues entonces todo había sido culpa del pasado. Pero vamos a lo de ayer, mi querida Magda. Una diputada local asesinada en el estado de Morelos, Gabriela Marín, del partido Morelos Progresa, fue asesinada ayer por la tarde. 20 personas fueron acribilladas en San Miguel Totolapan y en los dos casos, mi querida Magda, si escuchas las afirmaciones del presidente de la República, de un sujeto que se dedica todos los días a buscar la candidatura a la gubernatura de Coahuila. Pongan atención, coahuilenses, ese subsecretario que todos los días hace diagnóstico, que todos los jueves aparece culpando a medio mundo sin asumir responsabilidades. A ver, te hago una pregunta, mi querida Magda. Si duró 40 minutos la refriega en San Miguel Totolapan, ¿dónde diablos estaban los militares? Yo creo que había por lo menos un cuartel cerca de todo eso, para que ahorita lleguen autoridades estatales y federales a explicarnos qué pasó. No, pues para eso no lo necesitamos, mi querida Magda. El pretexto siempre es que se matan entre ellos, Juan María. Pero eso es un pretexto. ¿Y cómo lo descalificaron cuando lo usaba Felipe Calderón, que tampoco se valía? Tampoco era un argumento, tampoco era más allá de una posible explicación a lo que estaba pasando. Andamos ya en 135,000 homicidios dolosos y todos los días nos vamos a ir dando cuenta de en qué anda el ejército mexicano. Mientras tanto, mi querida Magda, vamos a estar Fíjate, sabiendo. Perdóname que te interrumpa, desde el año 2006 a la fecha, o sea, estamos hablando en estos 16 años que el ejército ha estado en las calles, se han incrementado los homicidios un 240%. En esta recopilación y en estos datos que recientemente hacía Animal Político, ¿no? 240%. De ese tamaño ha sido el incremento de la violencia en el país. Y la pregunta es, bueno, ¿qué te está fallando? Sacó Felipe Calderón de los cuarteles al ejército, pues a fin de poder aminorar la violencia y todo parece indicar que fue contrario, ¿no? Declaró la guerra al crimen organizado, las cosas se salieron de control y la violencia se ha ido incrementando. A lo largo de todos estos años han pasado ya 2 administraciones y no ha habido tampoco un cambio. Terminó la de Felipe Calderón totalmente bañada en sangre. La de Enrique Peña Nieto, ni se diga, ahora vamos a terminar peor todavía que en los sexenios anteriores. Entonces, hay algo que no está funcionando y sin embargo la estrategia se sigue repitiendo. Garantizas ahora la permanencia en las calles, la permanencia del ejército en las calles, pues esto a fin de que no les vaya a caer después también un tema ahí de carácter legal y demás. Y al final del día las cosas siguen exactamente igual. Pues mira, este paquete que acabamos de escuchar desde Puebla, más el que se presentó hace unos minutos de León, Guanajuato, en donde nos hablan de 1,537 policías entre municipales, estatales y federales que han sido asesinados. O sea, dentro de esos 135,000 homicidios están también aquellos guardianes de la ley que han sido sacrificados y que estamos viendo que no tienen ni siquiera la cobertura para sus familias, no tienen seguridades, tienen que comprar a veces hasta los uniformes y
Pues, ¿qué es lo que pasa? A ver, ayer en esta matanza, mi querida Magda, llegan 15 tipos bien pertrechados. ¿Cómo fue posible que transitaron por carreteras y nadie los detuvo en ese trayecto hasta que vimos un edificio completamente bombardeado como se presentó? Estos dos paquetes informativos, más quiero referirme y quiero recomendarles las 100 palabras de Magda hoy, en donde abordas, mi querida Magda, ¿qué sigue con los militares? Y te aviento la pregunta, ¿qué sigue, mi querida Magda? Así es, sí, gracias querido Juan María. La verdad es que me parece que ese es el punto, ¿no? Ya ahora está hecho, ya no hay vuelta atrás. O sea, de entrada, creo que lo hemos comentado ya, los legisladores terminaron mordiéndose la lengua, ¿no? Después de que dijeron que no lo iban a permitir y demás, bueno, les hicieron manita de puerco, los chantajearon, les hicieron como fuera, pero terminaron aprobando algo que ellos mismos habían negado. Horas antes todavía lo estaban negando y después terminaron haciendo totalmente lo contrario, ¿no? Terminaron fallándole a la ciudadanía. Fíjate que hoy leí una columna bien interesante también del Financiero, en donde decían, duele ver lo que pueda llegar a pasar con el país el día de mañana, cuando sigues viendo a los militares en distintas actividades de carácter civil, cómo poco a poco el poder civil va quedando de lado para dar paso al poder militar y qué duro sería que el día de mañana no haya ni siquiera un presidente que no lleve un palomazo, que no vaya palomeado, ya sabes, por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? De quienes estén representando en ese momento a las Fuerzas Armadas, aunque en el discurso el Ejecutivo siga siendo pues el jefe supremo, ¿no? El militar supremo, el comandante supremo, como le denominan. Déjame hacerle como le hacía Rubén Aguirre. Lo que Magda quiso decir en sus 100 palabras es Gracias. que los militares cada vez tienen más poder, incluso que el presidente de la República. Y en eso hay muchas personas que empiezan a coincidir en esa tendencia, mi querida Magda, que Lo tú que lo pasa es dices de que tan soy más puntual. sutil, querido Juan María. No fuiste nada sutil, sí lo dices, sí lo dejas allí para que cada quien vaya sacando sus conclusiones. Y sí da esa impresión de que cada vez los militares están por encima del Ejecutivo. Y mira, hoy el periódico Reforma toma otro ángulo de Guacamaya Leaks, estas filtraciones que se han dado, en donde está revelando que de acuerdo a las informaciones del Ejército hay un sobregasto de cerca de 40,000 millones de pesos en la obra del Tren Maya. O sea, no nomás nos están recetando información en grajeas de tragedias, también en lo que implica ese correo que se dio entre 2016 y 2022. 40,000 millones de pesos en una obra que no sabemos ni siquiera si va a servir, si se va a terminar, mi querida Magda. Además, ¿sabes qué? Yo le abonaría una cosa más. Durante mucho tiempo se suponía que la intención era mantener al ejército pues un tanto fuera de los asuntos de carácter político, porque son una institución, ¿no? Y como tal están apegados o tendrían que estar apegados al tema de la institucionalidad. Durante mucho tiempo lo que se trató fue dejarlos un tanto al margen de la vida política. Hoy ya no es así. No, por supuesto que no. Y como el tiempo nos va a atropellar, mi querida Magda, y es un asunto de vital importancia, ¿qué te Lo de parece Tatiana la Cloutier. renuncia de Tatiana Cloutier, que ya lo tenías también allí entre tus asuntos coyunturales? Bueno, fíjate cuándo se está dando esta renuncia. Primero las especulaciones. Se dice que ya había renunciado desde el día 26. Hay algunas Ujú. versiones que señalan que fue López Obrador quien le pidió la renuncia porque según esto hablaba mal de él. Eso es lo que está trascendiendo y van a salir muchas versiones dentro de todo esto. El problema es en qué momento está sucediendo. El lunes pasado se terminaron los 75 días para las consultas entre los equipos de Estados Así Unidos, es. Canadá y México en los temas de la acusación que presentan por la decisión de México de privilegiar a las empresas estatales en la compra de producción energética y marginar contratos, por ejemplo, de Estados Unidos y Canadá. Se terminó Sí, el las espacio consultas y de solución de controversias. así es, y entonces se tomó la decisión de continuar las pláticas antes de ir al panel, que será catastrófico si se llega a dar esa situación. Eso es lo que ocurrió de lunes para acá. Pero cuando se dio también la presentación del plan, el PASIC 2, para tratar de contener la inflación, ¿quiénes hablaron, mi querida Magda? El secretario de Hacienda, el titular de la Profeco, que es subordinado de la secretaria de Economía,
¿Y dónde estaba la secretaria de Economía para dar la información a este respecto? O sea, no hay ni siquiera pulcritud en los manejos. Ahora está surgiendo ya el nombre, siempre que está en el terreno económico un relevo, se habla Raquel Buenrostro. de Raquel Buenrostro, siempre, siempre. Para Hacienda, Raquel Buenrostro. Para Economía, otra vez Raquel Buenrostro. Vamos a ver si no sale por ahí otro tabasqueño, porque ya ves que están llamando a tabasqueños para múltiples posiciones, mi querida Magda. Oye, lo cierto es que tú sabes perfectamente que todo comunica, querido Juan María, la expresión corporal comunica demasiado y esto que ha sido tendencia también en las redes sociales dentro de la expresión del presidente, ¿no? El hecho de que la propia Tatiana se acercara a darle el abrazo y el presidente pues mejor se quedara aplaudiendo y esa sonrisa o ese ademán un tanto incómodo por parte del presidente. Yo creo que ahí la lectura es interesante, el que pudo haber pasado por atrás de esta lectura entre líneas, ¿no? Que siempre también es importante para saber hacia dónde va el rumbo del país en materia económica, hacia dónde van las nuevas decisiones, el quién se pueda llegar a quedar o no con este puesto, los temas pendientes y la posibilidad de que haya sido también la propia Tatiana la que no estuviera muy a favor de las decisiones que se estuviesen tomando y que en algún momento haya dicho no estoy de acuerdo. El promotor de los abrazos no balazos prefirió seguir aplaudiendo que abrazarla porque según él estaba siendo muy cálido, pues ameritaba un abrazo muy cálido de las dos partes. Y dice, ni me fijé, pues todo mundo sí se dio cuenta, todo mundo lo ha convertido en trending topic, esa reacción del presidente de la República que no correspondió a una expresión física de quien está dejando el encargo. Pero por otro lado también, a ver, mi querida Magda, ¿dónde están las razones oficiales, las razones públicas por las que se va Tatiana Cloutier? Que no nos salga con un símil de béisbol. A ver, eso no es una razón, esas son razones personales. Esa es una carta que debió guardarse en la intimidad del presidente y su esposa. Aquí, es más, esa carta ni siquiera es válida en el servicio público. En el servicio público tiene que ser una carta oficial, puntual. Pero no escuchamos a Tatiana Cloutier por qué se va. Su hermano Manuel, el Maquio II Cloutier, está dándole la bienvenida a la renuncia de su hermana. Dice, todavía no sé cuáles fueron las causas, pero tú estás dejando entrever, andas muy sutil, oye, estás dejando entrever que la militarización también pudo estar entre las causas de Tatiana, de la tía Tatis. No, nada más soy un poquito sutil, querido Juan María. ¿Cuándo has visto que yo sea tan directa? Caray, espérame, no te me vayas. Déjame hacer una pausa y regresamos para continuar con la charla. Y mientras vamos preparando el café y las galletas. Ya volvemos.